Hola amigos, hoy quiero dedicarle este video a todos los amigos que siempre me piden material para leer, a la gente que le encanta leer revistas de divulgación. La que hoy les voy a presentar es una revista argentina de divulgación paleontológica. El número publicado en marzo de 2022 que acaba de salir es totalmente gratuita, tanto este número como los números anteriores. Ya van por el número 151. Esta revista se llama Paleo, Revista Argentina de Divulgación Paleontológica. Y obviamente les voy a dejar en la parte de la descripción cómo acceder a esta revista, cómo entrar. Les cuento que hay un blog que se llama Noticias de Paleontología. Lo más destacado de nuestra ciencia lo encontrás aquí. Es un sitio que reúne las noticias más importantes del territorio argentino y del resto del mundo. E ingresando por este link podemos ver los contenidos de este último número, el de marzo del 2022. Tenemos por ejemplo a Paraceratherium, tenemos la antigüedad del Homo sapiens, los desencadenantes del evento de extinción del Triásico, Calyptocephalela, un primer sapo fósil de la Antártida, la historia del Museo Argentino de Ciencias Naturales y otros temas. Y de estos temas lo que hoy voy a desarrollar es los carpinchos. Ya estaban presentes en el Plioceno de Miramar. Este artículo fue escrito por Mariano Magnussen del Laboratorio Paleontológico del Museo de Ciencias Naturales de Miramar y Fundación Azara, y las ilustraciones de Daniel Bo. En el año 2021 en Argentina hubo una carpinchomanía debido a los reclamos por una supuesta invasión en la zona del Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, por parte de este simpático roedor. Y el artículo viene a contarnos que en varias localidades de Buenos Aires se recuperaron restos fósiles de estos enormes roedores que atestiguan su remoto reinado. Uno de los mejores registros corresponde a los sedimentos del Plioceno de Miramar sobre la costa atlántica argentina. Hago un alto para contarles a los amigos que no son de la Argentina que hay un barrio de gente muy rica, es un barrio cerrado, un lugar muy bonito, pero bueno, de gente de alto poder adquisitivo que se llama Nordelta. Y los vecinos de ahí se quejaban y había todo un conflicto porque evidentemente no les gustaba ver a los carpinchos en su jardín. ¿Y cómo lo justificaba? Bueno, decían que los carpinchos eran animales violentos y agresivos. Todos sabemos que en realidad los carpinchos son inofensivos, son tranquilos, les gusta vivir alrededor de lagunas, conviven en paz con otras especies del lugar. Obviamente que no son mascotas, esto hay que aclararlo, son animales salvajes, pero no porque sean un peligro para la gente, sino por los propios derechos y el bienestar de los animales, tienen que vivir en su hábitat. Otros nombres que tienen estos animales son puerco de agua, puerco de río, cerdo de río, piro, chihuito, ronzoco, poncho, capibara por supuesto o carpincho. Es como un enorme cuis o un cobayo de pelaje pardo rojizo, es bastante macizo, tiene una cabeza gruesa y pesada, el hocico es truncado y ancho, tiene ojos pequeños, orejas poco desarrolladas y el labio superior muy hendido. Las crías nacen en un estado de desarrollo bastante avanzado, a los pocos días ya siguen a la madre porque tienen una gestación muy larga, de entre 122 a 153 días. Las familias constituidas se mantienen, ya que los jóvenes acompañan a los padres, tanto en el reposo como en la actividad, por esto es que viven en manadas sedentarias y de un tamaño variable según las estaciones. El hábitat natural son bosques y sabanas, también se los encuentra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los hallamos en Panamá, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, Brasil, Uruguay, noreste y este de la Argentina, y en la Argentina predominan en Corrientes. En su viaje a Sudamérica, el científico y explorador Charles Darwin describió el comportamiento de los carpinchos. Y esto es lo que dijo en 1832. Durante el día están tendidos entre las plantas acuáticas o van tranquilamente a pasar la hierba de la llanura. Vistos desde cierta distancia, su paso y color los hace parecer a los cerdos, pero cuando están sentados, vigilando con atención todo lo que pasa, vuelven a adquirir el aspecto de sus congéneres, los cavias y los conejos. Hacia el mediodía, cuando aumenta el calor, se sumergen en el agua hasta regular la temperatura del cuerpo y combatir de paso los parásitos externos.
Como viven en la orilla de ríos, lagunas y bañados, se zambullen rápidamente cuando los amenaza algún peligro, ya que son bastante perseguidos por los jaguares o jaguaretés, los caimanes y los cazadores. Bueno, volviendo al artículo, durante el año 2021, en plena pandemia del COVID-19, algunos vecinos empezaron a quejarse por los medios de los carpinchos, pero el resto de la sociedad los defendió y se viralizó esta invasión de carpinchos con numerosos comentarios en las redes sociales y un montón de memes al respecto. También esto expuso la problemática de la modificación de los humedales. Los carpinchos invadieron las zonas urbanizadas e intentan recuperar el territorio perdido por el avance del hombre. En la actualidad, el carpincho o capibara es el roedor más grande del mundo, pero en otros tiempos, dentro de su familia, hubo verdaderos gigantes. Los antepasados fósiles del carpincho están representados por distintos géneros a partir del Mioceno superior. Las formas más primitivas están clasificadas dentro de la subfamilia de los cardiaterinos. También se conoce una subfamilia, los protohidroquerinos, del Plioceno, con un único género. El cráneo de estos animales era el doble de grande que el de los carpinchos actuales, y sus miembros también eran considerablemente más largos. La subfamilia de los hidroquerinos, a la cual pertenece el carpincho, aparece en el Plioceno superior a Pleistoceno inferior. Un grupo de roedores que actualmente están clasificados como cabiomorfos, llegaron a América del Sur en el Oligoceno hace unos 30 millones de años, probablemente desde África, en islotes flotantes a través del Atlántico, que por ese momento era bastante más estrecho que la actualidad. Estas balsas o islotes naturales todavía se pueden encontrar flotando en los océanos con grandes plantas en desarrollo y animales conviviendo. En ese momento, América del Sur estaba aislada del resto de los continentes, de manera que presentaba una fauna particular e irrepetible, en una situación similar a la actual Australia. Se calcula que en ese momento una balsa natural pudo haber tardado 3 semanas de un continente al otro. En el Museo de Ciencias Naturales de Miramar se exhiben y resguardan en las colecciones científicas varias piezas de los últimos 3,5 millones de años antes del presente. Son Pugatherium novum, una versión primitiva de los actuales carpinchos, pero de tamaño mayor, con una talla comparable a la de un tapir asiático. Los primeros restos de esta familia corresponden al Mioceno, hace 9 millones de años, hasta el Plioceno, hace unos 3 millones de años, momento en que se extingue. En ese momento, Sudamérica se une a Norteamérica, provocando el intercambio faunístico entre ambos hemisferios, sumado al cambio de las corrientes marinas y al enfriamiento continental a nivel global. Además, la caída de un asteroide en la zona próxima a Chapadmalal y a Miramar provocó una lluvia de sedimentos fundidos en toda la región y grandes incendios. Se cree que la explosión de una supernova en ese momento también habría influenciado dramáticamente sobre muchos grupos faunísticos autóctonos o primitivos invasores. Sin dudas, el Plioceno tardío fue aterrador y brutal para muchos organismos, que hoy en día solamente conocemos por los restos fósiles. Volviendo a los antiguos carpinchos de Miramar, el cráneo de Pugatherium refleja un rostro alargado y estrecho. La longitud del cráneo es la doble a la atribuida al carpincho actual, superando fácilmente los 50 centímetros de largo. Su fémur y húmero guardan la misma relación en su longitud con el género actual, pero la ulna o cúbito, radio, tibia, peroné y otros huesos de las patas son mucho más desarrollados y largos que sus representantes actuales, por lo cual Pugatherium parecía un carpincho de patas largas, lo que morfológicamente concuerda con mamíferos corredores y con un peso superior a los 200 kilos, mientras que el carpincho actual promedia los 65 kilogramos. Su dentición estaba conformada por incisivos desarrollados y largos, una serie molariforme laminada, demostrando gran diferencia entre ejemplares adultos y jóvenes, lo que llegó a confundir durante décadas a los científicos, conformando géneros y especies nuevas
que terminaron siendo la misma. Su alimentación estaría basada principalmente en vegetales que crecían en las inmediaciones de los pantanos. No se sabe muy bien cuándo aparece el carpincho actual, pero fue inmediatamente luego de la desaparición de Pugatherium, seguramente en el Pleistoceno temprano, hace unos 2 millones de años. Además de encontrar restos óseos de la versión más primitiva del Plioceno, se han recuperado en sedimentos del Pleistoceno de Miramar huellas fósiles de un carpincho de 100.000 años atrás, llamado Porcellus ignum conculcator, en sedimentos próximos al muelle de pescadores de esta localidad balnearia, asociados a Felipeda miramarensis, las huellas de un felino diente de sable que también dejó sus rastros en una laguna que hoy en día ya no existe. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y también que recuerden acceder a los links que les dejo abajo para ir a esta revista de paleontología y para el blog de paleontología que está muy pero muy bueno. Se los recomiendo un montón. Un fuerte abrazo y nos encontramos muy prontito.